aquí mostramos, dice, comprender y diferenciar los tipos de fuerzas que se manifiestan entre las moléculas. Acá dice bien claro, entre las moléculas. Entonces, ¿qué son las moléculas? Son las unidades estructurales de las sustancias covalentes, átomos no metálicos generalmente unidos por enlace covalente. Punto 2. Relacionar propiedades físicas con el tipo de fuerza intermolecular que presentan solo las sustancias moleculares. Las propiedades que vamos a relacionar son, por ejemplo, la temperatura de ebullición. Y tercero, comparar la intensidad de las interacciones entre dos o más sustancias moleculares diferentes. Entonces, requisito para la clase del día de hoy, la clase anterior, saber representar las geometrías moleculares y de acuerdo a eso la polaridad de la molécula. Entonces, con geometría molecular y polaridad ya sabemos trabajar lo que es fuerzas intermoleculares. Y es nuestro objetivo para el día de hoy. Veamos la parte introductoria. Muy bien. Entonces aquí dice, si tenemos igual volumen de agua y de acetona, ¿por qué en el último se evapora en mayor proporción? Ten en cuenta que partimos de un mismo nivel, de un mismo volumen. Entonces al cabo de un cierto tiempo dejamos accionar esto de manera espontánea, recipientes abiertos, y la acetona se empieza a evaporar más rápido. De tal manera que al cabo de un cierto tiempo reviso el nivel y doy cuenta que la acetona ha descendido más que el descenso ocurrido para el caso del agua. Y esto se debe a la intensidad de las fuerzas. Entonces quiere decir que el agua tiene menor capacidad para generar vapor. Quiere decir que sus moléculas están unidas más firmemente que la acetona, tiene mayor intensidad de las fuerzas. Entonces ahí vemos un gráfico comparativo didáctico en el cual se muestra que el agua tiene más fuerzas o más intensas que la acetona. Por eso se evapora más difícil. Y la acetona, como son más débiles, se evapora más rápido. Entonces, esa propiedad física de la evaporación se explica a través de las fuerzas intermoleculares que ocurren entre las sustancias. Ejemplo, acá está, entre las sustancias agua y acetona. Ahora, recordamos fuerzas intermoleculares. Nosotros lo relacionamos con lo que son fuerzas eléctricas de atracción. ¿Sí? Ahí está. Fuerzas eléctricas de atracción de corto alcance entre moléculas iguales o diferentes. Claro, por supuesto que esto tiene que ver con la distancia entre estas. Por ejemplo, acá tenemos las fuerzas atractivas y la fuerza de repulsión. Algo que consideramos en clases anteriores. Entonces, también la distancia tiene algo que ver. Cuando las distancias son más cortas, las fuerzas de interacción son más intensas. Está en relación inversa. Por ejemplo, acá permiten explicar los estados condensados, sea el estado sólido, líquido, gaseoso. En el estado sólido y líquido las distancias son más cortas, entonces se presenta con mayor intensidad. También se presenta en los gases, pero en los gases las distancias son mayores. ¿Sí? Pues acá. Son más intensas en los estados condensados de la materia, el sólido y líquido, pero en el gaseoso son débiles. Entonces los estados condensados se llaman el estado sólido y líquido. Y ahí son más intensas. También se presenta en el estado gaseoso, pero de manera muy débil. Se puede decir casi despreciables. Entonces, sin estas pequeñas fuerzas, no existirían los estados sólido y líquido. En estos estados, sólido y líquido, tienen distancias cortas, por lo tanto las fuerzas son de atracción intensa. En cambio, los gases, las distancias son grandes, por eso las fuerzas de atracción son débiles. Entonces ahí tomamos en cuenta las características de las fuerzas intermoleculares. Se presentan en los tres estados de la materia, con más intensidad en el estado sólido y líquido llamado estados condensados, y débilmente en el estado gaseoso.
Ahora, tienen menor intensidad que los enlaces químicos. Por ejemplo, en el caso del agua, tenemos la energía del enlace y la energía de la interacción intermolecular. Por ejemplo, este de acá es 1 y este de acá es 2. Muy bien. E1 se explica la energía que tienen las moléculas, por ejemplo, para pasar de un estado a otro. Por ejemplo, de líquido a vapor se necesita una energía de 41 kilojoules por mol. Implica un proceso físico. En cambio, la ruptura de los enlaces del hidrógeno y del oxígeno en la molécula del agua implica ya un cambio químico. Entonces ahí la ruptura de los enlaces químicos, como son dos enlaces 920, de tal manera que cada uno vendría a ser 460 kilojoules por mol de enlace. ¿Sí? Ok. Gracias, Gerardo. Igualmente ustedes. Buenos días, Fabián, Gerardo. Entonces, explicando la parte de acá que la energía 1 son las interacciones entre las moléculas que lo podemos apreciar en un cambio de estado. En cambio, la energía 2 se debe a la ruptura de los enlaces, la energía propia del enlace químico, hidrógeno-oxígeno, y esto, como son dos, equivale a 920, cada uno 460. Entonces, en general, tenemos acá que la energía de los enlaces es mucho mayor que la energía de las fuerzas entre las moléculas. Por lo tanto, las fuerzas intermoleculares son mucho más débiles que las fuerzas intramoleculares dadas por los enlaces. Buenos días, César Alberto, ¿qué tal? Entonces, las fuerzas intramoleculares son más intensas que las fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas intramoleculares se refieren a los enlaces químicos. ¿Sí? A los enlaces químicos. Listo. Muy bien. Entonces queda claro ahí que el enlace químico es más fuerte que las fuerzas intermoleculares. Ahora, en la parte de los objetivos se mencionó que permiten explicar propiedades físicas y cambios de fase. No propiedades químicas, propiedades físicas y cambio de fase. Profe, vuélvame a recordar. Ya, propiedades físicas es temperatura de ebullición, presión de vapor, viscosidad, volatilidad. Los cambios de estado pueden ser licuación, solidificación. Esta es otra propiedad física, tensión superficial. Si hablo de evaporación, condensación, esos son cambios de fase. Y estas fuerzas explican tanto las propiedades físicas como los cambios de fase. Acuérdate de sustancias covalentes. ¿Ah? Por ejemplo, si yo coloco hidróxido de sodio, ya, la pregunta del millón, ¿explica las propiedades físicas del hidróxido de sodio? A ver, ¿qué me dices? ¿Explica las propiedades físicas del hidróxido de sodio o no? A ver, los leo por ahí. ¿Qué dicen? A ver, chicos. ¿Explican las propiedades físicas del hidróxido de sodio, las fuerzas intermoleculares? ¿Por qué sí, mi estimado? Fuerzas intermoleculares permiten explicar propiedades físicas, pero ¿qué dice acá? De sustancias covalentes. ¿Es una sustancia covalente, mi estimado Darío? Mi estimado Gerardo. Esa es la primera pregunta que tienes que hacerte.
Estamos hablando de fuerzas intermoleculares, entre moléculas. La molécula es la unidad estructural del hidróxido de sodio, el NaOH. A ver, recuerden. ¿Qué me dicen por ahí? No, pues, claro. Entonces solamente la sustancia es covalente, es una sustancia iónica. Entonces esto no explica de las sustancias iónicas, de las sustancias covalentes. Y además propiedades físicas, no químicas. Cuidado, ojo ahí, Darío, Jesús. Muy bien. Continuamos entonces. Por ejemplo, ahí, ¿a qué temperatura puede hervir un líquido? La temperatura de ebullición. Y esta propiedad, por ejemplo, llamada tensión superficial. ¿Por qué la superficie del líquido es elástica? ¿Y por qué permitiría que un zancudito pequeño se pose sobre la superficie sin hundirse? Claro, pero eso solamente ocurre a la presión de una atmósfera, Stephanie. A la presión de una atmósfera, nivel del mar sería 100 grados Celsius. Pero si nosotros subimos en la altura, metros sobre el nivel del mar, por ejemplo en Huancayo, en Cerro de Pasco, ya no va a ser 100 grados Celsius. Ahí va a ser diferente. Entonces la temperatura de ebullición es una propiedad física que depende de la presión también. De la presión externa. Muy bien, entonces ahí mencionamos dos propiedades, la temperatura de ebullición y la tensión superficial, que se relacionan con quién? Con las fuerzas intermoleculares. Entonces, ojo, claro, explica propiedades físicas y cambio de fase de qué sustancias covalentes. Entonces vemos la clasificación de fuerzas. A ver, algo de la clase anterior. Supongo que recordarás lo que son las moléculas polares y las apolares. A ver, las polares son asimétricas. El átomo central tiene pares solitarios y pueden ser angulares o piramidales. ¿Sí? Cuando tiene pares solitarios, puede ser angular o puede ser piramidal. Si es diatómica, tiene que ser heteronuclear. Y si no hay pares solitarios, debe estar unido a átomos de elementos diferentes. Las apolares son simétricas, no tiene par solitario unido a átomos del mismo elemento, entonces ahí son lineal, trigonal plana, tetraédrica. Si es diatómica o mononuclear, hidrocarburos, gases nobles. Muy bien. Listo, entonces recordamos esto de la clase anterior. A ver, vamos a colocar una molécula por acá para hacerles el recordatorio. Ya. A ver, esa molécula mostrada es polar o apolar. Ya, Stephanie, Joseph, bien. Gerardo, muy bien. Gerardo, Stephanie, Joseph, ¿van bien? Richard, bien. Álvaro, cuidado Álvaro, cuidado Andrea. ¿Por qué serían apolares? A ver, Álvaro y Andrea, justifíquenme. Echevarría, Mina, Noiri, está bien. Darío, Jesús, está bien. Álvaro y Andrea tienen que revisar. ¿Qué ha pasado ahí? Estamos en el caso cuando el átomo central no tiene pares libres, o sea, el carbono, y está unido a átomos de elemento diferente. Entonces la molécula es polar. ¿Sí? Polar. Ya. A ver, la molécula de H2,
Ya está. Muy bien, Gerardo, Richard. Está bien, Álvaro, no te preocupes. Era que revisen nada más. Stephanie. Muy bien. Así es. Darío. H2 es polar, Darío. Cuidado, revisa. Darío, revisa. Muy bien, Ruth, Liliana, Andrea, Shirley. Perfecto. Claro. A ver, vamos a colocar este de acá. Ya. A ver, NF3, ¿qué sería? Ya, está bien, la anterior está bien, esa polar. Ya, este es Gerardo. Ya, Gerardo, está bien. Álvaro, Gerardo otra vez. Richard Vilca. Richard, esta última, ¿cómo va a ser apolar? Cuidado, Ruth Liliana. Ya está bien, Stephanie Córdoba, perfecto. Darío Jesús, ya rebobinaste. Fabián Rolando, muy bien. Joseph Quispe, muy bien. Claro, Pi. Entonces, acá dice, cuando el átomo central tiene pares solitarios, acá dice bien claro la primera de la geometría asimétrica, entonces es polar. Ahí dice bien claro, ¿cierto? Ya, es polar. A ver, por acá voy a colocar, si me alcanza el espacio. A ver, esta de acá, C6H12. Gerardo Cisneros, ya. A ver, ¿qué más? Joseph Quispe, muy bien. Stephanie Córdoba también. Echevarría Mina Noiri, muy bien. Kennedy Inocente, muy bien. César Alberto. Dime, ¿es polar o apolar? Porque te veo que has puesto una fórmula ahí nada más. Muy bien, Ruliriana. César Alberto, revisa, ¿por qué? ¿Por qué sería? César Alberto, tus conceptos tienen que estar claros. Claro, Kennedy, esa es. A ver, defínelo. Listo. Listo, Kennedy, perfecto, very good. César, mi estimado César Alberto Rodríguez, en el caso de acá dice bien claro, hidrocarburos. Los hidrocarburos son los que tienen simplemente carbono e hidrógeno. Y los que tienen carbono e hidrógeno son apolares. El átomo central no tiene par libre y está unido a átomos diferentes. Es el caso de acá. No tiene par solitario, pero está unido a átomos diferentes, por lo tanto es polar. A ver, si yo les coloco acá el xenón, ¿qué sería el xenón? Kennedy, muy bien. Espérate, Stephanie Córdoba, no, te has confundido. Gerardo Cisneros, no. Darío Jesús, sí. Andrea Romero, sí. Marjorie, sí. Darío Jesús. Oye, ya sé que es gas noble, pero te estoy diciendo si es polar, moléculas apolares, pues. Como moléculas apolares. Entonces, no se olviden que tienen que recordar esto. Por ejemplo, si yo coloco así, I con I,
sería diatómica homonuclear. Entonces las diatómicas homonucleares, porque son átomos del mismo, son moléculas apolares. O sea, no basta que sea tetraédrica, sino tiene que tener átomos iguales unidos a él. ¿Sí? Por ejemplo, si tú colocas aluminio y a los costaditos tienes 3 átomos de bromo, significa que es simétrica. El central no tiene par libre y está rodeado con átomos iguales. Sería trigonal plana, simétrica y sería apolar. Eso es lo que tienen que recordar porque en base a eso se trabaja la clase del día de hoy. Ojo porque después van a venir preguntas respecto a esto. Así que, attention. Se clasifican en dos: fuerza de Van der Waals y el enlace puente hidrógeno llamado enlace de hidrógeno. A su vez, la fuerza de Van der Waals, que son poco intensas, y las otras que son moderadamente fuertes, se clasifica en fuerza de London y fuerzas dipolo-dipolo. Entonces, atención, las fuerzas intermoleculares pueden ser fuerza de Van der Waals o el enlace de hidrógeno. Y a su vez las fuerzas Van der Waals se clasifican en fuerza de London y fuerzas dipolo-dipolo. Porque al final de la clase depende, me pregunto, profe, ¿y qué es fuerza de Van der Waals? Ah, no lo he visto. Tienes que recordar que esas se clasifican en fuerzas London y fuerzas dipolo-dipolo. Ahora sí vamos por cada una de las tres. Vamos por London, dipolo-dipolo y el enlace de hidrógeno. Muy bien, fuerzas de London. Se le llama también fuerza de dispersión, debido a que es causada por el desarreglo interno de los electrones en una molécula. Dispersión se refiere a la movilidad de la densidad electrónica hacia un extremo, generando polaridad. Dispersión, se dispersan, se van hacia un lado. ¿Sí? El desarreglo interno de los electrones en una molécula. Esta fuerza aparece en todas. O sea, todas las moléculas, sean polares o apolares, todas van a tener London. Pero si la molécula es apolar, únicamente presenta fuerza London. O sea, todas las moléculas pueden presentar fuerza London, pero las apolares, la única fuerza que van a tener va a ser London. Ahora, recuérdate que en la clase anterior vimos que las moléculas polares tienen dipolos permanentes como una pila. El profesor me dirá, si las moléculas apolares son como pilas descargadas, entonces ¿cómo se van a unir si no va a haber contacto? Ahora, hijo, la movilidad. Entonces, la movilidad de las moléculas es lo que tenemos que tener presente. Y ese proceso se va a llamar polarizabilidad. ¿Cómo se polarizan? Veamos. Por concepto, las moléculas apolares tienen la distribución de cargas simétricas a su alrededor. El movimiento de las moléculas genera en tiempos breves concentración de electrones en regiones mayores que otras, formando dipolos instantáneos. O sea, la movilidad de las moléculas genera desplazamiento de los electrones hacia un extremo de la molécula. Y si van hacia un extremo las cargas negativas, el otro lado queda positivo. Entonces, se genera un dipolo en un instante de tiempo. Se llama dipolo temporal, dipolo instantáneo. Te das cuenta que los electrones se están desplazando hacia un extremo de la molécula, generando la distorsión y la aparición de cargas parciales, o sea, generando un dipolo, asemejándose a una molécula polar, asemejándose, o se llama dipolo instantáneo, en un instante, ¿sí? Debido a la movilidad de las moléculas. Pero ese es de una molécula. Acuérdate que en un líquido hay gran cantidad de moléculas, no solamente hay una. Entonces, esa una va a estar en contacto con la molécula vecina. Acá dice, deforma momentáneamente la nube electrónica. Por eso aparece el dipolo instantáneo.
A su vez, este dipolo instantáneo entra en contacto con otra molécula de neón que estaba como al principio, con la distribución de carga simétrica. Pero, ¿qué sucede? Como este es el lado negativo, con el negativo hay repulsión. Entonces, ¿qué va a generar? Va a generar una distorsión de la nube electrónica y la dispersión hacia el otro extremo de la molécula, de la vecina. Entonces, le va a generar un dipolo por inducción. Entonces va a aparecer la primera molécula con su dipolo instantáneo que generó en la segunda un dipolo inducido. Y entre estos dipolos temporales aparecen las fuerzas de London. Entonces, más o menos me entiendes cómo es la secuencia. La primera molécula se va moviendo y aparece la distorsión de cargas, se va hacia un extremo, las cargas negativas, y se polariza instantáneamente, aparece el dipolo instantáneo. Pero esta primera molécula en contacto con la molécula vecina, que está como al inicio de la primera. Entonces, la carga negativa ocasiona repulsión y hace que en la segunda se distorsione y se desplace hacia el otro extremo. Entonces, la carga negativa de la primera entra en contacto con la positiva de la segunda y ahí dipolo instantáneo con el inducido aparecen las interacciones de London por movilidad molecular. ¿Y cómo se llama ese proceso? Polarizabilidad. Dice, la facilidad con la cual la nube electrónica de una molécula puede distorsionarse se llama polarizabilidad. Las moléculas más pequeñas son menos polarizables que las más grandes, porque tienen pocos electrones cerca del núcleo y están más firmemente sujetos. O sea, la capacidad de movilidad está en función del tamaño de la molécula. Si la molécula es más grande, tiene mayor cantidad de electrones, tiene más facilidad para polarizarse. Y esta polarizabilidad también nos da medida de la intensidad de las fuerzas London. Porque mientras más se polarice, mayor relación de cargas va a haber y más intensidad de las fuerzas de London. Dice, las fuerzas de London se dan por medio de dipolos instantáneos, los cuales promueven en las moléculas vecinas los dipolos inducidos. Y ahí se generan las interacciones por fuerzas de London. En una molécula polar, la polarizabilidad influye aumentando la polaridad. Porque las moléculas polares ya tienen dipolos permanentes. En cambio, estas apolares tienen que realizar todo el trámite de estar moviéndose para poder generar contacto con las moléculas vecinas. Y eso tiene su explicación. Muchachos, si tú tuvieras un líquido apolar, por ejemplo, como el aceite, y no existieran interacciones, entonces, cuando vacías el aceite, caerían como canica. Todas las moléculas separadas unas de otras, pero no cae así, ¿no? Cae como un fluido, como un flujo constante. Entonces se debe entender que las moléculas están concatenadas una con otra con fuerzas. Entonces se debe entender que en ese flujo que cae, las moléculas internamente también están moviéndose. Y eso ocasionan interacciones cortas, rápidas, una con otra. Pero no solamente hay una, ni dos, ni tres. ¿Cuántas moléculas habrá? Hay bastante. Entonces luego estudiaremos en la parte de cálculos la cantidad de moléculas que puede haber. Pero imagínate que son una cantidad bien grande. Entonces todas ocasionan interacciones simultáneas a la vez, por eso cae como un flujo uniforme y no caen separadamente. ¿Sí? ¿Por qué se debe? Por las fuerzas intermoleculares, muchachos. Entonces ahí está la explicación. A ver, hasta ahí, ¿alguna consulta que me quieran hacer de esta parte? A ver, los leo ahí. ¿Os queda clara la idea del trabajo de las moléculas apolares? Listo, muy bien. La polarizabilidad se refiere al desplazamiento de la densidad electrónica debido a la movilidad de las moléculas, ¿sí? Lo cual genera la aparición de los
Dipolos instantáneos, lo que provoca en las moléculas vecinas los dipolos inducidos, Javier. Entonces, en general, a mayor número de electrones, mayor polarizabilidad y mayor fuerza del hondo. Aquí está el resumen, mis estimados. Si la molécula tiene más electrones, o sea, tiene mayor tamaño, va a haber mayor capacidad de polarizarse, o sea, mayor polarizabilidad y por consiguiente mayor intensidad de la fuerza del hondo. Además, a mayor masa molecular o tamaño se manifiesta mayor fuerza del hondo, obviamente, porque a mayor tamaño vas a tener mayor número de electrones también. ¿Sí? Ya. Vamos a explicarlo con dos ejemplos. Number one dice, ¿qué molécula presenta mayor atracción de London? La pregunta del millón, ¿qué tipo de moléculas son? ¿Polares o apolares? A ver, la pregunta del millón, ¿cuál es? ¿Polar o apolar? A ver, te leo. Apolares, ya. Y si son apolares, ¿qué fuerza van a presentar? ¿Cuál es la única fuerza que presentan? Cuando son apolares, la única fuerza que presenta es la fuerza de London. Sofía, muy bien. Echevarría, Mina, Neiri también. Son diatómicas homonucleares, por lo tanto son apolares. Solo interactúan por London. Ahora, la molécula de bromo presenta mayor fuerza de London porque tiene mayor masa molecular. Recordamos, esos flúor y bromo están de un mismo grupo. A ver, ¿qué grupo de la tabla están flúor y bromo? A ver. ¿Qué grupo de la tabla están flúor y bromo? Ya está, 7A, muy bien. Javier Joseph, 7A. Listo. Entonces ahí el tamaño lo fijamos con el radio atómico. La molécula de bromo tiene mayor tamaño, por lo tanto va a tener más electrones, mayor intensidad de la fuerza London. Y esto va a influir también en una propiedad que se llama la temperatura de ebullición. Más electrones. Claro, más electrones tiene mayor tamaño. El número atómico del bromo es 35 y el número atómico del flúor es 9. ¿Sí? Por lo tanto, si acá hay 35 electrones y acá hay 35, en total, ¿cuántos serán? 70 electrones. Y este de acá, si tiene 9, más 9, ¿cuánto van a ser? 18. Entonces 70 le gana 18. Por debido a su tamaño, tiene más electrones, mayor intensidad de fuerza London, y esto influye también en la temperatura de ebullición, que es mayor. Primer ejemplo, vamos a ver, segundo ejemplo. Claro, pero ten en cuenta que Echevarría Moiri, como tú ya conoces el grupo en el cual están, no te van a dar el número atómico. Tú ya debes conocer en qué grupo están en la tabla periódica. Recordando las clases anteriores, ¿correcto? Entonces, para este caso era obvio que no te iban a dar el número atómico. A ver, en la parte de aquí nos dice, ¿qué molécula presenta mayor atracción de London? A ver, aquí sería obviamente por la masa molecular, por el tamaño. Entonces, ¿quién tiene más átomos? El butano. Entonces, por consiguiente, va a tener mayor masa molecular. Son hidrocarburos, ¿cierto? Y los hidrocarburos presentan fuerza London. Butano presenta mayor fuerza London porque tiene mayor masa molecular y más electrones. Muy bien. Acá se muestran las interacciones. Mientras mayor sea el número de carbonos en este tipo de alcanos o hidrocarburos, mayor capacidad de interacción tiene y por consiguiente mayor intensidad de la fuerza London. Menor fuerza London, mayor fuerza London. Entonces acá lo relacionamos.
Para las moléculas apolares se relaciona la fuerza London con la temperatura de ebullición de manera directa. ¿Sí? Entonces tenemos los dos ejemplos de esta primera parte con respecto a las fuerzas de London. A ver, dudas o consultas que tengan referida a los dos ejemplos de las fuerzas de London. A ver qué me dicen al respecto. Muy bien. Rubén, la primera parte estamos hablando, en este caso te dice diatómicas o monucleares. Entonces ya explicamos que las diatómicas o monucleares, átomos del mismo elemento, son apolares y las apolares solamente interactúan por London. Como forman parte del mismo grupo, el grupo 7A, pero recuérdate que en el 7A, ¿quiénes son? Flúor, cloro, bromo, yodo. ¿Sí? Entonces, el bromo está más abajo en el grupo. Y si está más abajo en el grupo, recuérdate que tiene mayor radio atómico. Si tiene mayor radio atómico, su molécula tiene mayor tamaño. Y si tiene mayor tamaño, tiene mayor fuerza London. ¿Correcto, Rubén? Entonces, ahí te das cuenta que tiene mayor masa molecular. Y eso lo relaciona directamente para fuerza London con la temperatura de ebullición. Muy bien. Entonces, completamos ahí, pasamos a las dipolo-dipolo. Ahora, profe, dipolo-dipolo. Yo me acuerdo que usted me mencionó eso en la clase anterior. Dipolo. Claro. Entonces yo te mencioné que dipolo estaba referido a las moléculas polares. Entonces la fuerza dipolo-dipolo va a estar presente en las moléculas polares. Por ello, que tienen dipolos permanentes. Fue estudiado por este investigador llamado William Kison. Las fuerzas se presentan solo entre moléculas polares y que no tengan enlaces H-FON. ¿Sí? Entre moléculas polares sin enlaces H-FON. Las fuerzas se dan por medio de los dipolos permanentes. Claro, porque ellos tienen una polaridad definida, un positivo y un negativo, como se explicó en las clases anteriores. Entonces, aquí ya no hay necesidad de la polarizabilidad, sino bien sería un refuerzo, porque ya tienen cargas. Las moléculas unidas por dipolo-dipolo también tienen London. ¿Por qué? Porque acuérdate que el London está presente en todas las moléculas, sea polares y apolares. Si son apolares, solo tienen London. En cambio, las polares van a tener dipolo-dipolo y London. A ver, ejemplo. El cloruro de hidrógeno dentro de un balón se puede encontrar como gas y líquido. ¿Qué tipo de molécula es el HCl? A ver, HCl, ¿polar o apolar? A ver, HCl, polar o apolar, ¿qué sería? Polar. Listo, very good. Es una molécula diatómica heteronuclear. Por lo tanto, es una molécula polar. Ahí analizamos cómo es la presencia en las moléculas. Si son moléculas polares, tú tenderás, ¿te acuerdas que te dije que dentro de un campo eléctrico se ordenan, a su vez entre ellas mismas, la secuencia de las cargas, positivo, negativo, negativo? Claro. Entonces ahí está el conjunto de moléculas y su ordenamiento de las interacciones por fuerzas dipolo-dipolo. ¿Te das cuenta cómo se ordenan entre ellas mismas? ¿Sí? El arreglo u ordenamiento obedece a la interacción de las cargas opuestas entre los dipolos de las moléculas presentes, que pueden ser de una sola sustancia o de
sustancias diferentes. Entre moléculas polares. Por ejemplo, acá dice, ¿qué molécula presenta mayor atracción dipolo-dipolo? A ver. Son diatómicas heteronucleares, por lo tanto son polares. Sin enlace H-FON. Por lo tanto, interactúan por dipolo-dipolo. Recuérdate que cuando eran diatómicas, los dipolos permanentes, cuando eran diatómicas, la polaridad se podía valorar a partir de la diferencia de electronegatividades. Y este es mayor en el HCl. Ahí está. Ahora, a ti no te van a dar las electronegatividades. Tú ya conoces el grupo en el cual se encuentra el cloro y el yodo. Sabes que el cloro es más electronegativo, está en el grupo 7, la electronegatividad en un grupo aumenta hacia arriba. Entonces, si el cloro es más electronegativo que el yodo, la diferencia del cloro con el hidrógeno es mayor que la diferencia del yodo con hidrógeno. Por lo tanto, en la primera molécula es mayor la diferencia de electronegatividades que en la segunda. Si te dan datos experimentales, qué bacán, restas y ya está. Pero si no, por la tendencia nada más. Entonces, la primera molécula tiene mayor fuerza dipolo-dipolo por la diferencia de electronegatividades. Y esto ocurre en moléculas diatómicas. Se trabaja en base a la diferencia de electronegatividades. Profe, y sin embargo, si yo quiero relacionarlo con la temperatura de ebullición, ahora, si comparamos moléculas con masas moleculares muy grandes, muy diferentes, las fuerzas del London son las que más influyen. Acá te das cuenta que esta molécula es más pequeña y esta es más grande. Entonces, la molécula de elevada masa molecular presentará átomos grandes, pesados y con mayor cantidad de electrones. Es decir, va a desarrollar una elevada polarizabilidad en toda la superficie de la molécula, intensificando así la fuerza London. Por ejemplo, entre estas dos moléculas, debido a que el tamaño de esta es más grandota que esta de acá, tendrá mayor fuerza de London la segunda y por lo tanto la temperatura de ebullición va a depender de la fuerza de London. Aquí están datos, las masas moleculares, acá es 128, casi 4 veces el valor de la primera. Entonces, eso explica que la temperatura de ebullición sea mucho mayor en la segunda que en la primera, debido a que predomina la fuerza London. Entonces, eso ocurre cuando las moléculas tienen diferentes tamaños y una es mucho más grande que la otra. A ver, trata de entenderme la idea acá. Cuando tengo moléculas polares, pero las masas moleculares son muy diferentes entre sí, va a predominar la fuerza London para la temperatura de ebullición. Y como la segunda tiene mayor tamaño que la primera, la segunda tendrá mayor temperatura de ebullición por su mayor intensidad de la fuerza London. ¿Ok, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí todo bien? Creo. A ver, ¿qué parte no crees? A ver, estimada Daniela. Con ejercicios ya va a quedar. Ya, uno más vamos a poner. A ver, ha pedido el público. ¿Qué sustancia presenta mayor atracción entre moléculas? Ya mira. Ojo, cuidado, atento, atento. A ver, monóxido y nitrógeno. El CO es diatómica heteronuclear, elemento diferente, por lo tanto es polar. N2, diatómica homonuclear, dos nitrógenos, es apolar. A ver, ¿qué fuerza presenta la primera? Si es polar y no tiene H-FON, presenta dipolo, dipolo y London. La segunda, como es apolar, las apolares presentan solo London.
Listo. Profe, si yo quiero comparar el tamaño. Ah, ya. Entonces, si quisieras comparar el tamaño, tienen que darte algún dato. Por ejemplo, si quieres comparar el tamaño, te podrían dar, por ejemplo, las masas atómicas o el número atómico para el número de electrones. A ver acá. Este tiene 6 electrones y este tiene 8. En total van a ser 14 electrones. El nitrógeno tiene 7 más 7 del otro son 14 electrones. La masa, este tiene 12, este tiene 16, están 28 unidades de masa atómica. El nitrógeno tiene 14, como son 2, entonces acá también sería 28 unidades de masa atómica. Entonces las masas moleculares son iguales, al igual que la cantidad de electrones. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar? En las fuerzas. La primera tiene 2, mira, tiene dipolo, dipolo y London. Y la otra tiene solamente London. Entonces, la mayor atracción entre las moléculas, ¿quién lo va a presentar? El monóxido, el CO. Mayor intensidad. Entonces, acá la observación también. Cuando son moléculas con masas moleculares iguales o muy cercanos, las fuerzas London serán casi similares. En este caso, la temperatura de ebullición lo define la que tiene dipolo-dipolo. Entonces, ¿quién tiene dipolo-dipolo acá? El monóxido. ¿Quién va a tener mayor temperatura de ebullición? El monóxido. Ahí está lo que te estoy diciendo. La temperatura de ebullición mayor sería ¿quién? El monóxido. Entonces ahí está ese segundo ejemplo para la parte de las moléculas comparativas y ahí vemos que cuando son las masas moleculares semejantes, la temperatura de ebullición, ¿quién lo define? La que tiene el dipolo-dipolo. La masa molecular te lo van a dar de dato. Te dan de dato el peso atómico de cada uno, lo sumas y ya está. Por ejemplo, el carbono es 12, el oxígeno 16, acá es 28. El nitrógeno 14 por 2, 28. Te lo dan de dato y entonces tú ya vas a tenerlo. O te dan de dato el número atómico y tienes la cantidad de electrones. ¿Cierto, Joseph? Listo, muy bien. Tiene que darte un dato adicional porque de la nada no lo vas a sacar. Acá te estamos dando los valores para que puedas darte cuenta y poder compararlo. Entonces pasamos a la siguiente. Llama enlace hidrógeno o puente hidrógeno. Esta era la más intensa de las fuerzas entre las moléculas. Como siempre, los investigadores, ahí están, del siglo XX, Leitimer y Rothbusch, dice, las sustancias moleculares que lo presentan se hacen en estado líquido, se llaman líquidos asociados, debido a su sobresaliente grado de cohesión. Entonces, subrayo líquidos asociados. Cuando me pregunten, ¿qué moléculas de las siguientes se consideran líquidos asociados? Entonces se están preguntando en sí qué moléculas presentan interacciones por enlace de hidrógeno. Es como una manera indirecta de preguntarte lo mismo, pero con otras palabras. Entonces, si te dicen qué moléculas se consideran líquidos asociados, te está diciendo aquellas que presenten enlace puente de hidrógeno. Ahora, ¿quiénes presentan las moléculas polares que tengan enlaces hidrógeno unido a FON? La fuerza eléctrica se da entre el par libre de electrones del FON con el átomo de hidrógeno de elevada polaridad positiva de otra molécula. O sea, va a haber entre dos moléculas. Una tiene el par libre del FON y la otra tiene el hidrógeno polarizado positivamente. Entre las dos, interacciones por puente de hidrógeno. Veamos el ejemplo. No te olvides, como son moléculas polares, las polares también tienen fuerza London. A ver, agua, ya está, la sustancia pura. Es agua pura, o sea que va a ser solamente H2O, oxígeno e hidrógeno. Ahí está. ¿Qué nos dice? El hidrógeno, recuérdate, como el enlace es polar, el hidrógeno adquiere carga parcial positiva. Y aquí el par libre adquiere carga parcial
negativa. Entonces las interacciones van a ocurrir entre los hidrógenos polarizados positivamente y el par libre polarizado negativamente de la otra molécula. Ese es el enlace de hidrógeno, como te das cuenta. ¿Se entiende la idea? En una molécula tiene el hidrógeno polarizado positivamente y la otra molécula tiene el par libre de electrones del átomo de flúor, oxígeno, nitrógeno polarizado negativamente. De tal manera que se producen acá las interacciones por puente de hidrógeno. Entonces acá está el enlace puente de hidrógeno. Lo mismo ocurre para aquí, para acá y para acá. Entonces ahí está en el gráfico la formación del enlace puente de hidrógeno. El hidrógeno polarizado positivamente de una molécula con el par libre, que puede ser de flúor, oxígeno, nitrógeno de otra molécula. Ahora, las fuerzas intermoleculares pueden ocurrir entre moléculas iguales o diferentes, o sea, de una misma sustancia o de sustancias diferentes. Puede ser sustancia pura o mezcla. Cuando es de una misma sustancia, es sustancia pura, como el caso del agua, pero también puede ser una mezcla. Claro, porque no solamente explica sustancias puras, las mezclas también, sino como tenemos el alcohol medicinal, tenemos el alcohol yodado, el vinagre, etcétera. Cómo se generan las interacciones entre las moléculas de esos líquidos. Aquí está el vino. El vino contiene agua y etanol, cuya fórmula es esta de aquí. Entonces veamos acá las interacciones que se presentan. En el etanol tenemos, a ver, los átomos de oxígeno, hidrógeno y carbono. Esa es la molécula del etanol. El oxígeno es el átomo rojito, el plomo clarito es el átomo de hidrógeno. Acá está. Entonces, el átomo de hidrógeno se polariza positivamente y estos pares libres se van a polarizar negativamente. Entonces, por ahí aparece la molécula del agua. Las moléculas del agua, que a su vez interactúan por cargas contrarias. Acá generan en los átomos de hidrógeno polarizados positivamente y la otra a partir del átomo, perdón, del par libre polarizado negativamente. Y ahí se van a dar las interacciones por puente de hidrógeno también. Entonces, en este segundo ejemplo demostramos que también puede ocurrir entre sustancias diferentes, no solamente entre moléculas iguales. A ver, más o menos aclarando la idea ahí. Ejemplo 1, ejemplo 2. Moléculas iguales, moléculas diferentes. Requiere más energía para generar el cambio de líquido a vapor. Entonces, por eso la temperatura de ebullición es mayor para el caso del agua que del metanol. A ver, más ejemplos. Este es el ácido acético, un compuesto orgánico presente en el vinagre. Tú haces la estructura Lewis que ya conoces y de ahí planteamos. El hidrógeno polarizado positivamente, los pares libres polarizados negativamente aquí y acá también. Estos pares libres se polarizan debido a la diferencia de electronegatividad del carbono con el oxígeno. Como el carbono es menos electronegativo, hace que el oxígeno se cargue negativamente en los pares libres. Igual acá, el enlace es altamente polar, se cargan los pares libres negativamente y van a ocurrir ¿cuántos interacciones puente de hidrógeno? 5. Entonces, supera el agua que tenía 4. Entonces, su temperatura de ebullición es mayor, 118 grados Celsius. Ahora, este es el peróxido de hidrógeno presente en el agua oxigenada. Trabajamos la estructura Lewis. Tenemos esto de acá.
Claro, 6. Entonces, si son 6, la temperatura de ebullición va a ser mayor. Entonces, a mayor número de interacciones por puente de hidrógeno, se incrementa la temperatura de ebullición. A mayor número de interacciones puente de hidrógeno, se incrementa la temperatura de ebullición. A ver, resumiendo. Los tipos de moléculas que manejamos son polares y apolares. Ya. Si es apolar, solamente tiene el London. Ahora, si es polar, hay dos opciones: que tenga hidrógeno unido a FON o sin hidrógeno unido a FON. Si no hay hidrógeno unido a FON, o sea, sin hidrógeno unido a FON, es dipolo, dipolo y London. Pero si es polar con hidrógeno unido a FON, entonces hay puente hidrógeno y London. Esta parte tiene que quedar claro. ¿Estás de acuerdo? Ya, yo te voy a preguntar. A ver, ¿qué fuerzas se presentan en esta primera molécula? Esta molécula de acá, ¿qué fuerzas presenta? Listo, Stephanie, Joseph, Richard Vilca. Pero te falta otra fuerza, Richard Vilca. No, Rubén Alejandro, no es dipolo, dipolo y London. La primera tienes que cambiarla, Rubén Alejandro. Claro, Richard Vilca, muy bien. Kennedy, claro, Gerardo, muy bien. Así es, Aisha, Javier y la otra. Ya está, Andrea Romero, muy bien. Listo. Muy bien, chicos y chicas. Entonces, acá es hidrógeno unido a flúor, oxígeno, nitrógeno. Es polar con H-FON. Entonces, si es polar con H-FON, sería EPH y London. Claro. Entonces, colocamos acá correctamente. Sería enlace puente hidrógeno y sería fuerza de London. ¿Sí? Correcto. Claro, todos presentan London, pues. ¿Qué ves acá en el cuadro? Todos tienen London, ¿cierto? Johan. Claro. A ver, vamos a hacer otro ejemplo. Muy bien. Entonces, esta es una molécula polar, porque el átomo central no tiene par libre, pero está unido con átomos diferentes, por culpa del bromo, que es diferente a los demás. Entonces, si es polar sin enlace H-FON, entonces acá va a presentar dipolo, dipolo y fuerza de London. Muy bien. Perfecto. A ver, vamos a colocar otra de acá. Está bien. ¿Qué tipo de fuerza presenta entonces? Muy bien, señorita. Perfecto, César Alberto. Ahora sí. Entonces, este es una molécula apolar. Y las moléculas apolares solo presentan fuerza London. Claro, es un hidrocarburo. Correcto, Darío Jesús. Fuerza London, ya te acordaste. Muy bien, solamente fuerza London. Así es. Vamos avanzando. Ya, si coloco argón con sus 8 electrones de valencia, ¿qué será? Argón con 8 electrones de valencia, ¿qué sería? ¿Qué? Oye, te pasas, ¿ah? Gerardo, te voy a tener que desintonizar. Claro, Gerardo, ahora sí. Echevarría Mina, Richard Vilca, Gerardo Cisneros, Marjorie. Claro, pues.
A ver, no se emocionen. Cuando vean el gas noble con los 8 electrones de valencia, no me vas a decir, profe, tiene paz libre, polar. ¿Qué pasa, no? Ya. Entonces, los gases nobles son apolares, por la descripción que se dio en la parte anterior. Solamente tienen London. Gas noble, molécula polar, solo presenta fuerza London. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan cuando practicamos estructuras de compuestos covalentes? Mira, acá los átomos de carbono son 2, los de oxígeno son 2 y el hidrógeno son 4. La lectura que te doy. En esa parte de acá, recuérdate que los hidrógenos nunca van a ser centrales. Ahora, el carbono tiene 2 y el oxígeno tiene 2. Recuérdate que el carbono tiene más. Entonces, si tiene 6 electrones de valencia, para octeto le faltan H2 y 2 bromo 2 laterales. Entonces, ahí te das cuenta que es polar y directamente le sacas. Si tiene H-FON, puente hidrógeno London. Si no, dipolo dipolo London. Listo, chicos. Hasta esta parte cerramos por el día de hoy. ¿Qué tal la práctica? ¿Está bien? Hemos practicado bastante en las partes para el día de hoy. Vamos a proceder a realizar los ejercicios de la práctica, ¿sí? Práctica dirigida y vamos a avanzar a domiciliarias también, las domis, cosa que nos vamos a ayudar bastante en el desarrollo de las clases. Ah, bueno. Yo lo tengo acá en sonido bajo, así que nada, no escucho nada. A ver, ¿me escuchan ustedes? Listo, ya está. Muy bien. Vamos a ver los problemas de la práctica para el día de hoy. Fuerte y claro, muy bien. A ver, pero hemos trabajado 1 hora y media, creo que nos merecemos un reposo. Ya, a ver, vamos a coordinar. Un ratito me esperan, vamos a coordinar. Entonces, la primera es verdadero. Muy bien, Gerardo, si tú no preparas el desayuno, ¿qué pasaría, no? Ya, dice, es más intensa respecto al enlace covalente. Dijimos que es de menor intensidad respecto a los enlaces químicos. Acá dice es más intensa, por eso es falso. Y la tercera, permite explicar propiedades. ¿La temperatura de ebullición es propiedad química? Es física, pues, por eso es falso. Explica propiedades físicas. Ya. Entonces, respuesta, avión. Listo. Aisha, Stephanie. Uh-huh. Muy bien, César Alberto. Ya lo habías dicho tú en la parte inicial. Perfecto. Muy bien. Entonces, solamente definiciones básicas de la parte inicial que hemos hecho con respecto a lo que es la definición de fuerzas intermoleculares. Ahí tenemos, las moléculas generan interacciones entre estas, sean moléculas iguales o diferentes, en estado sólido y líquido principalmente. Hemos dicho que son de menor intensidad que los enlaces interatómicos, llámese enlace covalente, por ejemplo. Y la tercera, permiten explicar propiedades físicas, temperatura de fusión, ebullición, presión de vapor, pero propiedades físicas, no químicas. Respuesta clave avión. A ver, creo que todos estamos de acuerdo ahí. ¿O hay alguna voz discordante?
Muy bien, Stephanie. La respuesta es sí, estamos de acuerdo. Muy bien. A ver, los que van a pedir su captura de la pregunta, de repente quieren archivarlo ahí. Tómenle fotito. ¿Listo, muchachos? Listo. Vamos por la 2. A su lado, la 2 salió este tamaño Minion. A ver. Dice, el compuesto C5H2 es un compuesto apolar y se encuentra en forma líquida a temperatura ambiental. Dice, al calentar, eleva su temperatura hasta ebullir a 36 grados Celsius. La gráfica muestra en dos momentos al pentano. En primer lugar, se encuentra en forma líquida a temperatura ambiental. Se considera temperatura ambiental, por ejemplo, 25 grados Celsius. Luego dice, al calentar, eleva su temperatura hasta ebullir a 36. Listo, Gerardo. Por ahí vamos. Ya, entonces, debo entender que en A la temperatura es mayor. No, pues si te está diciendo que parte de la temperatura ambiental, entonces no va a ser mayor, porque recién después lo vas a calentar. Entonces la A es falsa. Acuérdense también, ¿qué nos pide? A ver, está la manito poderosa ahí en la parte de ahí. Nos dice las correctas, por si acaso. Cuidado. Cuidado, las correctas. A ver, ¿cuál sería? En A la temperatura es mayor, falsa. O sea, incorrecta. Dicen, ambos recipientes del líquido está formado de moléculas unidas por fuerza London. A ver, mira. ¿Se acuerdan que yo les he estado dando? Y le dije, cuando la molécula tiene carbono, hidrógeno, es hidrocarburo. ¿Y los hidrocarburos qué son? Moléculas apolares. ¿Y las apolares qué fuerza tienen? London. Entonces se encuentran unidas solamente por fuerza London. Listo. Ahora, la tercera es verdura. ¿Por qué? Porque acá te das cuenta que hay cambio de estado. Acá las moléculas, mira, suben y bajan. Cuando la sustancia está en estado líquido y las moléculas suben, es porque las moléculas están evaporando, se van a vapor. Entonces, el primer caso es de líquido a vapor. Pero en el caso 2, ves que bajan también, entonces va de vapor a líquido. O sea, hay un equilibrio entre el proceso de evaporación y condensación. Por lo tanto, se rompen y se forman fuerzas intermoleculares. La respuesta sería la C. Stephanie Córdoba, Aisha, César Alberto, Darío Jesús, Gerardo Cisneros. Muy bien. Así es, chicos. Ahora, pasemos a limpio lo que hemos declarado ahí en borrador. Ahí está. Estado inicial. Estado final. 25, 36. Primero va del líquido al gas o vapor, vaporización, y el otro, ebullición. Los hidrocarburos son apolares, solamente presentan London. Se llaman las fuerzas intermoleculares. Correcto. ¿Hasta ahí alguna consulta, algo que no ha quedado claro de los puntos? ¿O está bien? A ver, los leo. Listo, bien, ya. Tomen su captura para luego. Listo. Vamos a la 3. Ya. Mira, acá te dan la estructura bien bacán, bien chévere del etanal. Ese líquido incoloro, volátil, ebulla 21, subrayo esto. Ahora, dice, sus moléculas interaccionan por fuerza de Van der Waals. Ya.
ojo, stand-by. En primer lugar, analizo la molécula. ¿Polar o apolar la molécula? A ver, te leo. ¿Polar o apolar? Polar. Claro. La molécula es polar. Muy bien. Y fuerza London. Entonces tú recuerdas que dipolo y fuerza London se le llaman también fuerzas de Van der Waals. Por lo tanto es verdadero. ¿Está bien, mis estimados? Aisha, Richard, Ricardo, Stephanie, Gerardo. Ya está, muy bien. Entonces dipolo y London constituyen las fuerzas de Van der Waals que les expliqué en la primera parte. Ahora, dice, no posee electrones polarizables. Eso es incorrecto. Como tiene London, va a haber electrones que faciliten el proceso de polarizabilidad y refuercen la polaridad de la molécula. Ahora, dice a 30 grados Celsius se encuentra en fase gaseosa. Como yo subrayé que bulla a 21 empieza a pasar a vapor y a gas. Entonces, en 30 ya está como gas. Y si está como gas, ¿qué dice? Las fuerzas intermoleculares en estado gaseoso, no es cierto que eran muy débiles, consideradas casi despreciables. Entonces acá está. Fuerza de Van der Waals puede referirse a cualquiera, mi estimado. Entonces sería la B. Muy bien, Aisha. Gerardo. O sea, no necesariamente tenía que tener las dos. O sea, si era dipolo, o si solamente tenía London, también podía mencionar de manera genérica que es fuerza de Van der Waals. Entonces acá la estructura de la molécula, para que lo veas claramente, una molécula polar, asimétrica, trigonal planar, fuerza dipolo, y London, se clasifican como fuerza de Van der Waals. Sus electrones son polarizables, presenta fuerza London, falso, y la tercera, verdadera. Porque tienen amplia distancia entre las moléculas. Por eso son despreciables. Verdadero. Mi estimada Ruth Liliana, lo que sucede es que sí, son bastante débiles y cuando se analiza el estado gaseoso posteriormente hay una teoría que se llama teoría cinética molecular en la cual considera que debido a las grandes distancias se desprecian las interacciones entre las moléculas. Por ello, no es que no ocurran, pero como las grandes distancias son las que predominan, por eso se considera despreciables. Mi estimada Ruth Liliana. No, es que en líquido y sólido las distancias son más cortas, de tal manera que pueden existir interacciones de mayor intensidad. Por eso cuando analizamos las fuerzas intermoleculares, mayormente nos basamos en el estado sólido y líquido. Así es, mi estimada Stephanie. Son fuerzas intermoleculares, pero, como te digo, son débiles, por eso prácticamente se consideran despreciables. O sea, sí existen, pero de manera muy débil. O sea, que te diga no existe sería falso. ¿Correcto, Luz Liriana? Sí existen, pero se considera despreciables. ¿Correcto? Listo. Versión aclarada. A ver, colocamos la respuesta para la 3. Clave, barco. A ver, tomen su captura. Captúrenla. Muy bien. ¿Listos todos? Pasamos a la 4. Ya, listo. Muy bien, Gerardo.
A ver, dice, indique el compuesto químico cuyas moléculas, acá, cuidado, ojo, pestaña y ceja, no pueden interaccionar con puente de hidrógeno, o sea, la que no tiene puente. Gerardo, ahí revisa la 4, por favor. Richard, bien. Joseph Quispe. Gerardo, recuérdate que para que tenga puente, el hidrógeno tiene que estar unido directamente a FON. Darío, no, no es Darío. A ver, Gerardo, estás en proceso de revisión. ¿Qué te dije? A ver, Xiomara, inocente, muy bien, señorita. Darío, ya. Kennedy, ya. Faltas tú, Gerardo. Marjorie, ya. César Alberto, revisa. Stephanie Córdoba, ya. Ruth Liliana. Aisha, muy bien. Ya, señorita Aisha y Ruth Liliana. César Alberto, Nopi, 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 no, no, no. Cuidado, revisa, revisa. Consulta, o queda claro con la resolución que se ha hecho acá y la aclaración que yo les he dicho también, para que puedan tomar captura de su pregunta y luego pasar a la número 5. Cualquier consulta que tengan al respecto, o si no, ya pasamos a la 5, me dicen, y ya está. Ahora, la temperatura de ebullición está en relación directa con la intensidad. Por lo tanto, ¿quién tiene mayor intensidad? El etanol, luego viene el etanal y luego viene el etano que tiene solamente fuerza London. Entonces el orden de temperatura de ebullición es mayor para el etanol que para el etanal que para el etano. La última es verdadera. ¿Cuál es la verdadera? Solo 3. Piden las correctas. Respuesta, avión. Listo, César Alberto, Gerardo, Jordan, César Alberto. Aisha. Muy bien. ¿Cómo van? ¿Mejor? Creo que van mejorando conforme vamos haciendo más ejercicios. Acá está ya pasado a limpio. Es simétrica polar, solamente tiene London. Bien desarrollado hasta acá. Etanal, asimétrica polar, London, dipolo. Este es asimétrica polar, es puente hidrógeno y London. La primera son polares, solamente tiene el etanol, etanal y etanol. La otra es apolar. Incorrecta. Las que presentan se le llama líquido asociado, solamente es el etanol, no el etanal. Y la tercera, verdadero. Como tiene mayor interacción, el etanol mayor que el etanal, mayor que el etano. Listo, chicos. Entonces ahí está la respuesta ya pasada limpio. Lo otro es mi borrador que yo siempre hago para aclararles la pregunta y ya luego lo confirman con la resolución aquí en limpio. A ver, pueden tomar captura de la parte de aquí para que refuercen lo que hemos hecho en la clase. Me avisan si ya está para luego ver la siguiente o hay alguna duda que quieran aclarar, también me preguntan. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran las Van der Waals? Así es, Stephanie Córdoba. Claro, solamente necesitas una fuerza, o bien puedes tener una u otra o las dos. Muy bien, pasamos a la 7. Cuando posee puente de hidrógeno. Así es como debes entenderlo. Gerardo,
No basta que tenga carbono, mi estimado Joseph Quispe, hay ciertas características que debe tener. Eso lo vamos a estudiar más adelante en el tema de química orgánica, en noviembre. A ver, pasamos a las domis. Dice, con respecto a las fuerzas intermoleculares, indique las relaciones correctas. A ver, dice, son interacciones eléctricas que parecen entre las moléculas dipolo permanente o dipolo temporal. Idénticas. Ten cuidado. Ahí puede ocurrir entre moléculas diferentes. Por ejemplo, en el caso de las mezclas, solamente sería idéntico cuando tiene sustancia pura. Y cuando son mezclas, cuidado. Y te acuerdas que hablamos de propiedades físicas, no químicas. Entonces, ahí está. De las sustancias moleculares. O nos pide las correctas, sería la 1 y la 3. 1 barquito. 1 barquito. Muy bien, 1 barquillo. Son interacciones eléctricas más débiles que los enlaces covalentes, aparecen en todo tipo de moléculas polares y apolares, entre iguales o diferentes moléculas, y permiten explicar ciertas propiedades físicas como temperatura de ebullición, viscosidad, presión de vapor, tensión superficial, etc. Respuesta 1 y 3. Clave, barquito. Clave, barquito. Acá dice, permiten explicar propiedades físicas de las sustancias covalentes. Indique aquella propiedad que no es posible explicarlo por la fuerza intermolecular. ¿Qué dice ahí? Dice, permite explicar propiedades físicas de las sustancias covalentes. Ya, muy bien. Entonces, en la pregunta es, ¿qué propiedad no es posible explicarlo por la fuerza intermolecular? Muy bien, ¿cuál será? Darío Jesús, ¿qué dices tú? César Alberto, bien. A ver, Darío Jesús, ¿qué es para ti el hidróxido de sodio? A ver, responde tu pregunta. Muy bien. A ver, recuerden que dice acá, permite explicar las, comillas, propiedades físicas. Ya. Entonces, solubilidad es propiedad física. Volatilidad es propiedad física. Temperatura de ebullición es propiedad física. Pero neutralización es propiedad química. Entonces sería la B. Claro. Eso ustedes recuerdan de sus clases de materia, cuando se hizo las propiedades de la materia, ¿cierto? Propiedades físicas y químicas. Aquí solamente era un problema de interpretación. El texto te dice bien claro en el párrafo 1, permite explicar propiedades físicas. Y luego en el 2 te dice qué es lo que te está pidiendo. Aquella que no es posible explicarlo. Y como la mayoría son propiedades físicas, la que no es posible explicarlo es una propiedad química.
Creo que ya se dieron cuenta cuál era la mecánica de trabajo de esta parte. Estas son las propiedades físicas y la neutralización es propiedad química. Por lo tanto, es la respuesta B de bueno. D, dice Stephanie. Muy bien. D, ¿te diste cuenta? Muy bien. Bacán. Listo, chicos. A ver si recuerdan, acá están las propiedades para que las recuerden: viscosidad, solubilidad, presión de vapor, temperatura de ebullición. Y neutralización, en cambio, es una propiedad química. Hay una reacción ahí involucrada. 2, clave, B de bueno. Bien. Perfecto, van bien. Entonces, chicos, recordamos que dice donde solo hay fuerza London. Entonces yo recuerdo, profe, donde solo hay fuerza London en las moléculas que son apolares. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿quién es molécula polar? La molécula que es simétrica. Entonces, yo tengo acá la molécula del metano. Voy a graficarla. Listo. Sería la molécula del metano. Esta molécula, el átomo central no tiene par libre, está unido con átomos iguales, simétrica, por lo tanto es apolar. Hace la estructura de todas, por supuesto. Sería la B, ¿cierto? Entonces acá el criterio está en ver lo que nos pide y relacionarlo con lo que hemos trabajado. Le dijimos, en el cuadrito de la parte final, moléculas apolares solo presentan fuerza London. Y como dice, solo hay fuerza London, debo intuir que debo buscar quién, la molécula apolar. ¿Quién es la apolar? El metano. Ya está. Apolar, ¿quién es? Metano, pues. A ver, ahí todo bien. Claro, el metano es un hidrocarburo, ¿no? Claro, sí. Sofía, ¿te das cuenta? Porque solamente tiene carbono e hidrógeno. Es un hidrocarburo, por lo tanto es apolar. Así también te podías dar cuenta más rápido. Si eras observadora, sin mucho trámite, te dabas cuenta y ya salía. Muy bien, Sofía. Buena pregunta también. Ya. Entonces, vista la 3, vamos a pasar a la 4. Ir avanzando, ¿verdad? A ver, nos dice moléculas que pueden interaccionar por fuerzas dipolo-dipolo. Ya. Si son interaccionar por fuerza dipolo-dipolo, ¿qué tipo de molécula voy a buscar? Ya está bien, muy bien. A ver, Gerardo, cuidado. Entonces debo buscar las moléculas polares. Sin FON, muy bien. Sin hidrógeno unido a FON. Ya está.
No, Stephanie. Joseph Quispe, bien. Ruth Liliana, bien. César Alberto, bien. Gerardo, revisa. Sofía Zuño, está bien la aclaración. Polar sin FON, sin hidrógeno unido a FON. Darío Jesús, vas bien. César Alberto, ya. Así es, Juliana. Esta de acá es simétrica, por lo tanto es apolar. Esta es diatómica homonuclear, entonces también es apolar. Esta es la que es polar porque el átomo central tiene pares libres y no tiene hidrógeno unido FON, por lo tanto va a tener dipolo, dipolo y también London. Pero como vamos a hacer referencia a quién tiene dipolo, dipolo, será solamente la 3, la B. Valeria, Richard Vilcach, listo. Jordan, esa es. A ver, Gerardo, ¿te diste cuenta? Son experiencias que se adquieren. Al respecto, indique las proposiciones correctas. Dice, son moléculas apolares. Cuando me dice homonucleares diatómicas, ¿son apolares o no? Claro, eso es verdura. Ya dice, al encontrarse en estado gaseoso, la facilidad para licuar es la siguiente: flúor mayor que cloro, mayor que bromo, mayor que yodo. ¿Por qué sería la C, César Alberto? A ver, dime. ¿Por qué sería la C? A ver, respóndeme, mi estimado César Alberto. La 2 se relaciona directamente con la temperatura de ebullición cuando son sustancias apolares, y todas son apolares acá. Y también con la facilidad de licuación. A ver, en limpio está así. Claro, pues de nada te sirve la clave si no lo comprendes. Las moléculas diatómicas homonucleares son apolares. Eso es correcto. Eso lo explicamos en la clase anterior porque son simétricas. La facilidad para licuarse en aquella molécula que tiene mayor interacción molecular, interacción London. Y esta interacción depende también del tamaño de la molécula. Por lo tanto, es mayor para el caso del yodo que el bromo, que el cloro y que el flúor. Y con eso sustento la tercera, de la temperatura de ebullición. También está en el orden de la intensidad de la fuerza London. Por lo tanto, el yodo mayor que el bromo, mayor que el cloro y mayor que el flúor. Las correctas serían la 1 y la 3. Ahora sí, chicos, ¿entendió la parte de aquí? Listo, Darío, muy bien. Bacán. A ver. Si desean, tomen captura para luego pasar a las 6. Líquidos asociados. ¿Se acuerdan que les dije? Ya. Son aquellas que presentan interacciones puente de hidrógeno. Claro, así es, ya. Busquen cuál es. ¿Cuál o cuáles son? ¿O cuántas son? Acá te dan las fórmulas, tú tienes que hacer las estructuras y verificarlas. Joseph Quispe. Ya. A ver, ¿cuáles serían, Joseph Quispe? ¿Cuáles de las 5? ¿Cuáles de las 5 serían? Sofía, ya. Listo, muy bien, Joseph Quispe, perfecto. Ya está. Listo, perfecto. Richard Bill, Darío Jesús. Ya, Stephanie Córdoba. Acuña, Miguel, ya. Claro. Entonces recuerda que acá tienes que disgregar los enlaces. No porque tengo el hidrógeno o tengo que ver que es directo. Tengo que hacer la estructura y verificar si está unido directamente.
O sea, la molécula puede tener H o N, pero si no están unidos directamente no hay interacción puente-hidrógeno. Entonces, ¿qué tengo que hacer para estar acá? No me va a dar unas moléculas complicadas. Chicos, recuerden que yo les hice unos tips de una molécula parecida. ¿Recuerdan que les hicimos el gráfico? Les ayudé incluso, le dije quién era el átomo central, etcétera. Listo, muy bien, Gerardo. Ya. A ver, ahí está. Esta de ahí, esta de acá, esta de aquí. Listo. Entonces, ¿cuáles tienen puente hidrógeno? Este de acá, porque está unido el hidrógeno al oxígeno, y este de acá está unido al nitrógeno, ¿a quién? Al hidrógeno. Así es. La primera y la cuarta. Solamente dos. La respuesta es avión. ¡Yay! Dice. Sofía seguro me pura en su carita feliz, creo. Sofía Suño. Dice, muy bien. Muy bien. Ya está, Darío Jesús también pone su carita feliz aportando. Algún día sacaré esa carita feliz acá en el teclado. Muy bien. Van bien, muchachos. Listo. Entonces, esa es la parte. Solamente tener en cuenta las clases correctas. Ya, Darío Jesús, muy bien. Listo. Ahora vamos a hacer un ensayo. No voy a hacer como dice, al profe, suba el volumen, al F4. ¡Fua! Se desconectó. Qué buena. Borró el disco duro. Cuidado, ¿eh? Mueren ustedes ahí. Ya, una bromita para amenizar cuando tienes tu teoría, ¿sí o no? Si tienes tu teoría bien bacán, entonces fácil sale. ¿Sí o no? ¿Ya ves, Sofía? Muy bien. Claro, con criterio adecuado, por supuesto. Entonces, el criterio también está en subrayar qué es lo que nos pide y no confundirnos también. Muy bien, Gerardo, confirmando ello. Perfecto. La presente mayor temperatura de ebullición, las apolares se unen solamente por interacciones de fuerza London, relación directa con el tamaño, y ese tamaño está en relación directa con ¿qué? Con la temperatura de ebullición. La que tiene mayor tamaño o mayor masa molar presentará también la mayor temperatura de ebullición. Listo. Respuesta clave, delta. ¿Bacán? ¿Ya ves? Que sí se puede. Paciencia y buen humor, todo sale mejor. Acá dice el valor de verdad o falsedad. No dice el gas licuado es mezcla de hidrocarburos. ¿Ah? Mezcla de hidrocarburos gaseosos licuados. A ver, vayan pensando esa de ahí. Ya. A ver. Cuando se consume el gas, disminuye la presión, entonces se debilita la fuerza del hondo. Verdadero. Y la última es falso. ¿Por qué? Porque dice, todas presentan la misma cantidad de electrones. Profesor, todas. Significaría que todas las moléculas son de la misma sustancia. Pero ¿qué te dice acá? Es mezcla. Entonces, cuando es mezcla, las sustancias no todas van a ser iguales. Por ejemplo, yo puedo tener metano, etano, propano, etcétera, y todos no tienen la misma cantidad de electrones. Por lo tanto, esta es falsa. Respuesta A de Aisha. Muy bien. Entonces, todo sale razonando y con criterio. ¿Sí? Bueno, esto de más denso es líquido que el gas, eso ya es cultura general de la parte de propiedades de la materia. Ahora, de dipolos temporales, tú debes saber que se refiere a las moléculas apolares. Cuando habla de hidrocarburos, son moléculas apolares.
Ahí está. Son más densos respecto del gas. Al disminuir la presión se debilita la London, lo que hace que las más moléculas pasen al estado gaseoso. Falso. Cada molécula de la mezcla gaseosa presenta distinto grado de interacción debido a la diferente cantidad de electrones polarizables por ser una mezcla. Entonces la respuesta es A de alumno aplicado. A ver, ¿estás de acuerdo ahí o hay alguna observación que quieras preguntar de la parte de acá? ¿Algo que no te haya claro de repente? ¿Alguna duda, consulta en la parte de ahí? ¿Algo que no ha quedado claro? Claro, mi estimada. ¿Se acuerdan cuando pusimos el caso del monóxido y del N2? El carbono, como tiene número atómico 6, va a tener 6 electrones y el oxígeno número atómico 8 va a tener 8. Y el nitrógeno tiene 7, pero como son 2, es 14. Entonces ambos tienen la misma cantidad de electrones polarizables. Pero como esta es una molécula polar, tiene dipolo-dipolo y tiene London. En cambio, este solamente tiene el London. En este caso, el London es el mismo para las dos. Entonces, ¿quién va a ser mayor intensidad? El monóxido, porque tiene dipolo-dipolo. ¿Correcto? Ese sería un caso, mi estimado Gerardo Cisneros. Para polar y el tipo de fuerza que presenta, de acuerdo a lo que les he enseñado. ¿Una duda de esta parte? Esta es con la parte de teoría. Tienen que desarrollar las estructuras, ver si es polar a polar y el tipo de fuerza. Se facilita con algunas ideas sencillas cuando las moléculas son pequeñas. Por ejemplo, hidrocarburo lo saco al toque. ¿Qué le dije? Cuando es hidrocarburo, es molécula simétrica, es apolar, tiene London. Cuando es diatómica homonuclear, como en el caso del cloro, es London también. Entonces la segunda se une por London. En la primera, HF, diatómica heteronuclear polar, a hidrógeno unido a flúor, puente hidrógeno. El agua tiene puente de hidrógeno. Entonces la primera es puente de hidrógeno y la segunda es London. Johan. Listo, explicado, mi estimado Johan. Por A o B, ¿no me entendiste? Aquí está otra vez. Aquí está, interactúan por enlace de hidrógeno. En el caso del cloro y el ciclohexano, se unen por interacciones de London. ¿Sí? Ahí está. La respuesta es avión. Ahora sí, ¿se entendió, chicos? Sí. Johan, ¿me entendiste? Ahora sí. Listo. Muy bien. No se olviden, cualquier consulta o duda, pregunten, yo les respondo, no hay problema. Por eso hago la clase con tiempo, preparo para tener el tiempo necesario y responder sus preguntas y avanzar también. Ya. Entonces la 9 aclarada. Vamos por acá. Ya. Recomendación del día. Cuando les parezca cuadros con temperatura, primero céntrense en ver que la molécula sea polar o apolar y el tipo de fuerza que presenta.
Independientemente que me des la respuesta, Stephanie, está bien. Vamos a colocarlo. Me pide la alternativa incorrecta. O sea, si yo soy ducho, o sea, tengo mi teoría, lo puedo hacer violento. Por ejemplo, identifico HF, H cloro, H bro. ¿Son polares o apolares? Todos polares, muy bien. Ya ves, Stephanie está ahí. Ya, ya. Son moléculas polares. A ver, ¿qué más me quiere decir Stephanie? Muy bien. Entonces, cuando las moléculas son polares, yo me recuerdo, ¿el agua es polar? A ver, le pregunto, agua, ¿eres polar? Él me dice, sí, 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 tengo frío, soy polar. Entonces, el agua es polar. Entonces, acuérdate que polar con polar forman mezcla homogénea y son solubles. Entonces, sería incorrecto decir que sean insolubles. Entonces, ya está. Listo, la D. Directo. Kennedy, ¿qué me quieres decir? ¿No es que te está diciendo insolubles? Son solubles. Pero ese cuando tienes la teoría bien lista. ¿Cierto o no cierto? Eso se aprende con la práctica. Que eran solubles que forman mezcla homogénea. Y mezcla homogénea era polar con polar o apolar con apolar. Lo semejante disuelve lo semejante. Lo que se precisó en la clase anterior, mi estimado Kennedy. Ahora vamos al desarrollo correcto de la parte de aquí. Claro, insoluble sería si fuera con un apolar, pero como todos son polares, entonces no ocurre eso. Entonces la primera tiene fuente de hidrógeno. Y aparte de la fuerza London. Y todos estos de acá tienen dipolo-dipolo y fuerza London. Entonces, ¿te acuerdas cuando hablamos de la facilidad de licuar? Corresponde al que tiene mayor intensidad de fuerzas. Entonces, ¿quién tiene mayor intensidad de fuerza? El que tiene fuente de hidrógeno y London. Por lo tanto, sería verdadero. El que puede formar fuente de hidrógeno solamente es la primera. La fuerza de London está en función del tamaño de la molécula. ¿Y quién tiene mayor tamaño? El HI. Por lo tanto, esta es verdadera. Y la última sería la incorrecta. Así es, jovencitos. Entonces, la teoría te ayuda bastante. Y no es una teoría complicada, solamente repasar y estar atento a lo que hemos subrayado y hemos practicado. Como son halogenuros, este es un cuadro en el cual se muestra la variación de las temperaturas de ebullición. Notarás cuenta que para los integrantes del grupo 5, 6 y 7 hay un comportamiento anómalo, por ejemplo, para el amoníaco, para el HF y para el agua, debido a que estas sustancias presentan puente de hidrógeno. Por lo tanto, sus temperaturas de ebullición son más altas que los hidruros del mismo grupo. ¿Ah? Entonces, también verificamos. El HF presenta mayor temperatura de ebullición debido a los enlaces de hidrógeno, considerados de mayor intensidad. Por lo tanto, también será el más fácil de licuar. En cambio, el HI presenta mayor tamaño masa molar, por lo tanto tendrá mayor interacción con London. Al ser moléculas polares, podrán disolverse en el agua, porque lo polar disuelve lo polar. La respuesta es, son compuestos insolubles en agua, es la incorrecta. Clave delta. A ver, hasta ahí, chicos, ¿qué tal? ¿Lo entendió? ¿Alguna duda adicional? ¿Algo que quieran preguntar? Si no, pasamos a la última ya del día de hoy. La última para ponerme a preparar el almuerzo, muchachos. Ya, muy bien. Listo, ya voy a listar los ingredientes para entrar al mundo de las reacciones químicas. Preparar una mezcla. Voy a aplicar mi temperatura de ebullición. Ya, muy bien, requiero ayudantes. Primero,
Claro, hay un libro inclusive, Química en la cocina. ¿Qué es lo que puedes encontrar ahí? Procesos químicos, claro, mezclas, soluciones, todo. Todo está ahí. Primero voy a utilizar agua para lavar mis ingredientes y luego ya procedo a las técnicas de mi receta. A ver, pasamos a la 11, antes que nos desviemos en la parte de la cocina. La 11, la última. Ya. Muy bien, muchachos. Claro, la cocina moderna. Te pasas, Carlos Guamán. No, hoy día hace frío, pues. Entonces vamos a preparar una sopita bien sustanciosa. A ver, la 11. Mira, la muestra corresponde al alcohol medicinal. Ya. El alcohol medicinal, chicos, es una mezcla, porque tiene componentes como el agua y el etanol. Ahora, solo existe fuerzas en enlace de hidrógeno. Entonces, lo que tengo que hacer yo es verificar en la parte de aquí si tienen puente de hidrógeno. Entonces, ambas moléculas son polares. Tengo que hacer la estructura. Ahí está. Entonces, como ambas son polares, tienen hidrógeno unido a oxígeno, hay H-FON. Por lo tanto, es polar con H-FON, enlace de hidrógeno. Las dos tienen. Dice, al calentar los dos se bullen a la misma temperatura. Recuerde que son sustancias diferentes. Por lo tanto, no pueden tener la misma temperatura de ebullición. Falso. Ahora, ¿quién es más volátil? Dice, el etanol es más volátil respecto al agua. Eso es verdura. Eso es verdura. Por menor intensidad de las fuerzas intermoleculares. Tiene menos puente de hidrógeno. Y el etanol tiene menor interacciones, por eso se evapora más rápido. Es decir, presenta mayor volatilidad respecto al agua. Claro, mi estimado Darío Jesús, si lo has comprobado muy bien por ti. Perfecto. Clave, la C. Y poder avanzar ordenada y animadamente. Gracias, muchachos. Stephanie, Darío Jesús, César Alberto, Sofía, Gerardo, gracias. Sí, Darío Jesús, contigo voy a probar al F4, vas a ver. No se olviden los ajos en el arroz, por favor. Ya está anotada la receta, muchachos, ya. Pero hoy día no es arroz, pues. Hoy día es una sopita para el frío, dietética con mi pollito, camarones. No, hoy día no camarones, hoy día no es marino. Hoy día es criollo nada más. ¿Cómo que ainomen? Oye, el ainomen te hace daño al estómago, a la larga. Claro, por favor.